Bueno, entonces ahora vamos, ¿verdad? A hablar lo que es el facial. El nervio facial, el glosofaringeo y el vago tienen muchas cosas en común. Entonces vamos a irlos estudiando, prácticamente comparándolos para que se nos haga más fácil de recordar. Estos tres nervios tienen cada uno tres núcleos, que de hecho, entonces aquí tenemos en el facial, tenemos tres núcleos y recuerden que el, el núcleo tiene que ver con la función del nervio. Entonces este nervio es mixto, ¿verdad? Tiene función sensitiva, motora y depende, ayuda con lo que es el parasimpático. Tenemos el núcleo motor principal, ¿verdad? El núcleo motor principal es el nervio, es el núcleo que se encarga de los movimientos de los músculos de la cara, pues, de los movimientos de la cara. Entonces es este nervio, ¿verdad? Este núcleo que vemos aquí. Recuerden que de este lado están los motores, de este lado están los sensitivos. Entonces el nervio, ¿verdad? Avanza, pasa, ¿se acuerdan que les dije? Pasa por detrás de el, el sexto par, el núcleo del sexto par, y da una vueltica. A esta vueltica que da el nervio antes de salir se le llama rodilla del facial. Entonces, o colículo facial también se le llama. Entonces él sale, ¿verdad? Aquí. ¿De dónde recibe información este núcleo? La recibe de la corteza cerebral y la formación, aquí era formación reticular. Entonces, cuando tú vas a mover los músculos de la mímica, bueno, das la orden, ¿verdad? Desde la cabeza, desde la corteza cerebral, desciende y entonces hace sinapsis con el núcleo, encontrando la segunda neurona, ¿verdad? También está inervado por la formación reticular y eso es lo que explica la sonrisa o reírnos, ¿verdad? Cuando hay algo que nos parece chistoso, que nos parece gracioso, como un chiste, o hay personas que, recuerdo una prima que tengo que ve a una persona caerse y le da un ataque de risa que no puede aguantar, le da mucha pena con las personas, pero no, es algo que no puede aguantar. Entonces, esa información se genera en la formación reticular del, del tallo encefálico que tiene que ver con el sistema límbico. Entonces eso se activa y envía, ¿verdad? Información al núcleo motor principal y entonces el núcleo motor principal se activa y contrae todos esos músculos en el caso de la risa. Igual cuando estamos enojados, que entonces em, se nos nota en la cara. ¿Cómo se nos nota en la cara? Y a veces queremos cambiar la cara, pero no podemos porque es algo involuntario que viene desde la formación reticular. El núcleo salivatorio, ¿verdad? El núcleo salivatorio y lagrimal, que son estos que están aquí. Aquí, estas dos pelotitas que están aquí, son dos núcleos, uno salivatorio superior y uno inferior. El superior se va con el facial, o sea, envía los axones con el facial. En cambio, el inferior envía los axones con el glosofaringeo. Entonces, estos axones que se van con el facial, ¿verdad? Van a llegar a las glándulas submandibular y submaxilar para la salivación. E inerva a esas glándulas para salivar e inerva también la glándula lagrimal, que recuerde que con las lágrimas también manifestamos emociones y entonces prácticamente la misma vía desde la formación reticular. Lo otro también, ¿verdad? Es que este núcleo también recibe aferencias desde el hipotálamo
y desde el núcleo sensitivo del trigémino. Eso es lo que explica, ¿verdad?, que uno de repente recuerde algo muy sabroso y empiezas a salivar, porque lo traes desde el hipotálamo. El hipotálamo envía esa información al núcleo y el núcleo se prepara para comer, entonces salivas. O por ejemplo recordar un limón, o sencillamente cuando pruebas un limón que sientes que se te contraen todas las glándulas, es porque sencillamente estimulaste el trigémino de una manera tal que envía la información al núcleo salivatorio superior lagrimal para que se contraigan esas glándulas. El núcleo del tracto solitario es el núcleo que se encarga de del gusto. Entonces, del gusto se encargan tres nervios: el facial, el glosofaringio y el vago. El facial se encarga más que todo de los 2/3 anteriores de la lengua. Esta información, ¿verdad? Esta información que llega, ¿verdad? Que más bien aquí está. Aquí está el núcleo del tracto solitario, es este que tenemos aquí. Porque recuerden que es un núcleo sensitivo o sensorial, entonces es azul. Entonces fíjense que recibe información del séptimo, que es este, el noveno, que es este, y el décimo, que es este. Esta información después asciende hacia el tálamo, el hipotálamo, la corteza cerebral. En la corteza cerebral lo haces consciente, lo que estás probando. Va al hipotálamo y es lo que te ayuda a recordar qué es lo que estás comiendo. O sencillamente estás comiendo y esa comida te trae recuerdos de alguien, sea de tu mamá, de tu papá o de un restaurante donde comías. Entonces todo eso se integra allí. Aquí están otra vez. Entonces fíjense, aquí está el núcleo salivatorio superior, perdón. Aquí está el núcleo motor y fíjense cómo les decía que da la vueltica haciendo la rodilla del facial y entonces se va hacia adelante. Esta es la parte motora. La parte sensitiva, que es esta, fíjense, aquí está, ¿verdad? Y se une aquí en el núcleo del tracto solitario. Ajá. Entonces, como es costumbre ahora que les coloco, ¿verdad? Las vías de estos pares craneales. ¿Cuáles son? ¿Dónde está la primera neurona y la segunda? Recordemos que o sea, la vía motora casi siempre son dos neuronas. Una que está en la corteza cerebral, ¿verdad? Específicamente en el área motora primaria, baja por la vía piramidal córtico-nuclear y llega al núcleo motor principal del séptimo par y entonces hace los movimientos la contracción de los músculos de la mímica. Entonces fíjense, se acuerdan que lo habíamos visto en los cortes, ¿verdad? De los pares craneales, del tallo encefálico, perdón, que habíamos visto esta figurita. Entonces fíjense cómo aquí está el facial que da la vuelta detrás de el sexto par, del núcleo del sexto par. Igual, entonces aquí lo vemos, ¿verdad? El núcleo dando y entonces sale el nervio y sale hacia adelante. Está el núcleo principal, ¿verdad? El superior del salivatorio y el parte del tracto solitario. Ahora, una cosa, fíjense cómo están estos núcleos, sobre todo el motor, está inervado por corteza cerebral, tanto del mismo lado como del otro lado. Entonces aquí recordemos que el nervio facial participa en lo que es el reflejo corneal, ¿sí? Que
Entonces, si hay un estímulo en la esclerótica, ¿verdad? Ese estímulo llega al ganglio de Gasser, luego al núcleo sensitivo del trigémino, baja por el fascículo longitudinal medial y se va por el núcleo motor que estamos viendo ahorita porque él inerva el orbicular de los párpados. Ajá, ya vimos la vía motora, ¿verdad? O sea, la vía del núcleo motor. ¿Qué otro núcleo tiene el facial? El del gusto. Bueno, aquí coloqué primero los núcleos salivatorios. Entonces, como les explicaba ayer, el parasimpático, ¿verdad? Es un sistema que se encarga de almacenar energía, sobre todo se encarga de la parte digestiva. Por ello, entonces em, estas glándulas están inervadas, ¿verdad? Por el parasimpático, específicamente la parte del facial. Entonces, cuando hay un estímulo, ¿verdad? Entonces se activa el núcleo salivatorio superior, ¿verdad? Y luego pasa por un ganglio. Recuerdan que cuando es simpático y parasimpático, siempre la vía pasa por un ganglio. Entonces, fíjense, aquí, este azulito aquí que vemos, ¿verdad? Aquí estaría la segunda neurona, porque la primera está em, en el hipotálamo, ¿verdad? En la zona reticular, que son las que pueden estimular estos núcleos salivatorios. Entonces, sale aquí, ¿verdad? Y entonces se consigue con la tercera neurona que está en el ganglio. Las que van hacia la glándula lagrimal y hacia las fosas nasales, o sea, las secreciones de las fosas nasales las hacen estas glándulas. O sea, las secreciones de las fosas nasales tienen que ver con unas glándulas que están en la mucosa y esa mucosa está inervada por este nervio. Entonces, se consigue al ganglio pterigopalatino, ¿verdad? Y entonces llega a esos sitios. Igual para el ganglio submandibular, ¿eh? Pasando por un nervio que se llama cuerda del tímpano, que eso lo vamos a ver ahorita, lo voy a explicar con unas mejores imágenes. Igual, fíjense aquí están los tres núcleos, ¿verdad? El azulito, que es el tracto solitario porque es sensitivo, y los otros que son motores como tal. Entonces fíjense aquí cómo sale el par craneal, su origen aparente, ¿verdad? Que sale a través del surco bulbo protuberancial, entra en el agujero, en el conducto auditivo interno, ¿verdad? De allí da unas vuelticas y después finalmente sale de la base del cráneo, por la base del cráneo, por el agujero estilomastoideo. El agujero estilomastoideo. Y entonces inerva los músculos de la cara, los dos tercios anteriores de la lengua y a las glándulas submandibular, submaxilar y la lagrimal. La glándula que me está faltando es la parotidia, pero de ella está encargada el glosofaringeo. Entonces, ¿se acuerdan de esta lámina de las regiones profundas de la cara? Cuando hablábamos en la región pterigomaxilar y entonces hablábamos de este ganglio. Ese se llama ganglio fenopalatino o de Meckel. Este ganglio es este mismo que tenemos aquí, por donde pasa la vía del facial, la parte parasimpática. Entonces, fíjense aquí. Vamos a ver varias cositas aquí. Vean. Este es el séptimo par, ¿verdad? Este es el séptimo par entrando en el conducto auditivo interno. Él entra en el conducto auditivo interno y fíjense que hace unos recorridos dentro de la porción petrosa del hueso temporal y luego sale por el agujero estilomastoideo. Pero mientras él hace esto, da dos ramas.
una ramita que se llama petroso mayor. Esta rama, petroso mayor, vean, fíjense que cae aquí y pasa por este conducto que se llama conducto vidiano y entonces se convierte en el nervio vidiano. Vidiano de V corta. Vidiano, y entonces aquí es que hace sinapsis con el ganglio pterigopalatino. Igualmente, ¿verdad? En su recorrido da otra ramita que se llama cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano contiene axones que se van a unir a la rama mandibular del trigémino. Y entonces allí es que llega a la lengua. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Es como que si el facial, antes de salir, sencillamente dice, bueno, ya que estoy pasando por aquí, estoy medio cerca de la lengua, voy a enviar de una vez las ramas que van a la lengua para el gusto. Y entonces le pide a la rama mandibular que le dé la cola, a esos axones. Entonces se une como la rama mandibular se va a quedar por toda esta zona, entonces la cuerda del tímpano aprovecha la colita y se va a unir. ¿Ves? Después es que el facial sale por el agujero estilomastoideo. Aquí igual lo vemos. ¿Ves? Aquí está el facial, ¿verdad? Dio una ramita llamada petrosa superior, o aquí lo tienen como petrosa superior, pero aquí es el petroso mayor, y después el nervio del conducto pterigoideo o conducto vidiano, y entonces llega al ganglio pterigopalatino. Igual fíjense aquí que también da otra ramita antes de salir por el agujero estilomastoideo, da la ramita que es la cuerda del tímpano que se va a unir con la rama mandibular del trigémino. Se me había olvidado que yo lo había agrandado aquí, que se podía ver mejor. Fíjense otra vez, el facial da el nervio petroso mayor que va a llegar al ganglio pterigopalatino y que después de aquí es que se van a inervar la mucosa y las glándulas lagrimales. Igualmente, da aquí la cuerda del tímpano para bajar hacia la lengua. Y por aquí es que termina saliendo el facial en el agujero estilomastoideo. Aquí está otra vez. Fíjense, aquí viene el nervio facial. Ah, bueno, eso no les había comentado. Que la primera neurona de esta vía que es del gusto, ¿verdad? Siempre es un ganglio. Recuerden que todas las vías sensitivas siempre tienen un ganglio, excepto, o sea, algunas excepciones, ¿no? Pero siempre hay una primera neurona que es un ganglio. Entonces es este ganglio geniculado, que es este que tenemos aquí, ganglio geniculado. Aquí viene el facial, ¿verdad? Viene el facial haciendo su recorrido, ¿verdad? Y aquí está dando la cuerda del tímpano y aquí está dando el nervio petroso. Y entonces aquí es que termina en el agujero estilomastoideo. Aquí da la cuerda del tímpano porque este nervio no tiene nada que ver con el oído, ¿verdad? Como no va a inervar nada en el oído, pero como pasa por el tímpano, entonces por eso se le llama cuerda del tímpano. Y entonces la rama mandibular del trigémino, le da la colita. Sobre todo, específicamente, una de las ramas de la mandibular, de esta rama mandibular, que es el nervio lingual. Aquí tenemos la vía del gusto. Tenemos que la primera neurona está en el ganglio geniculado. La segunda, este sería aquí, este es ganglio geniculado, toma la sensación, ¿verdad? Del gusto, viene, cuerda del tímpano, sube, primera neurona, ganglio geniculado. Segunda neurona, el núcleo del tracto solitario que está en el tallo encefálico, ¿verdad? La tercera, en el tálamo y
eso llega al área sensitiva primaria. O sea, aquí está de nuevo, desde el punto de vista del facial. Este es el dibujo completo, pero entonces lo agrandé aquí para que lo vean. Fíjense entonces que la lengua, la parte del gusto, está inervada por 3 nervios. Los 2 tercios anteriores por el facial, el tercio posterior por el glosofaringio y en la parte de la laringe por el vago. Entonces todos finalmente se integran en el núcleo del tracto solitario porque él es el que recibe todas las sensaciones del gusto. En este caso que estamos viendo el facial, fíjense, aquí está cuerda del tímpano, ganglio geniculado, sería la primera neurona, segunda neurona en el tracto solitario, sigue subiendo, la tercera en el tálamo y finalmente eso va a la corteza cerebral. Ahora tiene sentido esta imagen, ¿verdad? ¿Qué le dice el nervio facial al trigémino cuando se conocen? El gusto es mío. Es decir, me vas a dar la cola, pero finalmente quien se encarga del gusto soy yo. Entonces ya hablamos de lo que era el origen aparente, que era en el surco bulbo protuberancial, y que él sale del cráneo a través del conducto auditivo interno en conjunto con lo que es el octavo par. 7 y 8 salen por el conducto auditivo interno. Estos núcleos son los núcleos del facial, núcleo motor del facial que se va a encargar de los músculos de la cara. Entonces, ellos están divididos en una parte superior y en una parte inferior. La parte superior, ¿verdad?, se encarga de inervar los músculos superiores de la cara. Fíjate aquí, como la parte superior del núcleo se encarga de los músculos superiores. La parte inferior se encarga de inervar los músculos inferiores de la cara. A su vez, estas neuronas, pues esta reunión de neuronas reciben información desde la corteza cerebral. Las superiores, que se encargan de los músculos superiores, reciben información de la corteza cerebral tanto del mismo lado como del otro lado. Fíjate, igual esta recibe del otro lado y del mismo lado. Pero las inferiores, las neuronas inferiores que se encargan de los músculos inferiores, solamente reciben información del lado contralateral. ¿Ve? No reciben de este lado. Esta no recibe información de esta corteza cerebral. Igual esta neurona no recibe de este mismo lado, solamente del lado contralateral. Entonces, si yo tengo una parálisis facial, ¿verdad?, de este lado, es decir, se lesionan estas neuronas, sobre todo, por ejemplo, en la cápsula interna, cuando van pasando ellas por allí, por la cápsula interna, la vamos a ver el día de hoy más tarde. Cuando pasan por allí, se lesiona, sea por un SB isquémico o hemorrágico, ¿qué va a ocurrir? Se va a lesionar esta neurona que iba para el otro lado superior, para el núcleo motor, pero del otro lado en la parte superior. No importa que se lesione ella porque esta del mismo lado está ayudando, que no se lesionó. Igualmente se lesiona esta que va para la parte superior del mismo lado, pero no importa porque esta del otro lado también le envía información y ella no está dañada. Pero se lesiona también esta que iba al otro lado en la parte inferior. Y esa parte inferior no es ayudada por nadie, por lo que esta segunda neurona no va a recibir información de nadie. Y entonces, por lo tanto, se paraliza la mitad inferior del lado contralateral a la lesión. Es decir, que si yo veo a un paciente con paralizado la mitad inferior derecha de su cara, es decir, tú lo mandas a sonreír y no puede, pero le mandas a
cerrar los ojos con fuerza y lo hace, ese paciente está teniendo un SB hemorrágico o isquémico del otro lado. En cambio, esta parálisis periférica, el paciente me va a llegar con parálisis de la mitad completa de la cara. No puede ni cerrar los ojos con fuerza, no puede ni sonreír, ni tirar un beso, nada. Porque ocurre la lesión en la segunda motoneurona. Ocurre la lesión aquí y ya, o sea, toda la información que baje, por más que baje de todo este pocotón de neuronas, que baje hasta aquí, no pasa porque se dañó el nervio. Entonces el paciente va a tener una parálisis completa de la cara, pero es menos grave porque es periférica. En cambio aquí solamente se la paraliza la mitad inferior, pero es más grave porque es un SB. Aquí está de todas maneras en otro dibujito. Fíjense entonces cuando hay una parálisis facial central o una periférica y entonces que el núcleo está dividido en dos partes, una parte que se encarga de los músculos superiores, que está inervada por las dos cortezas cerebrales, o sea, de los dos lados. En cambio, la parte inferior del núcleo que se encarga de los músculos inferiores de la cara, el paciente, o sea, ese núcleo solamente lo inerva el lado contralateral. Mauricio pregunta que si la lesión es en el lado izquierdo, exacto, afecta el lado derecho. Cuando es central. Cuando es periférica, cuando la parálisis es periférica, se afecta del mismo lado porque ya se decusó. En cambio, esta lesión ocurre antes de la decusación. ¿Ves? Fíjate que aquí se lesiona este nervio, esta neurona, la motoneurona superior se lesiona y entonces después es que se decusa. Por lo tanto, como después de que se decusa, entonces queda afectado es el otro lado. En cambio aquí, como ya se decusó, queda afectado del mismo lado. Entonces ahora vamos con el octavo. El octavo par, que es el vestíbulo coclear, tiene dos núcleos porque tiene dos funciones. El núcleo vestibular que se encarga del equilibrio, ¿verdad? De parte de integrar el equilibrio, sobre todo envía información sobre la posición de la cabeza, y el núcleo coclear que se encarga de la audición. Entonces, aquí los tenemos. Parte coclear y parte vestibular envían sus dos nervios, ¿verdad? Son las dos partes del nervio del octavo par, ¿verdad? Y llegan a sus núcleos y de allí ascienden a la corteza y al cerebelo respectivamente, porque el núcleo vestibular envía información al cerebelo y el núcleo coclear a la corteza cerebral. Igual aquí los vemos, las dos partecitas, ¿verdad? Del octavo par, entrando por el surco bulbo protuberancial, ¿verdad? Y llegan a sus núcleos. El núcleo vestibular envía eferencias sobre todo al cerebelo, como les decía, algunas ramitas al fascículo longitudinal medial, que él se encarga del equilibrio, y también puede enviar algunas al tálamo, pero más que todo al cerebelo. El núcleo coclear va a enviar referencias al núcleo olivar que vamos a ver ahorita. Entonces fíjense, aquí está, ¿se acuerdan de este corte? ¿Se acuerdan que nosotros vamos a ir bajando? Entonces, ¿se acuerdan que en bulbo habían 4 cortes? Y el más superior era este que se llamaba nivel inmediatamente inferior a la protuberancia. Y entonces, fíjense cómo aquí están los núcleos coclear, ¿verdad? Olivar y los vestibulares que están aquí, que es este mismo cortecito, que aquí está la vía vestibular. Entonces, ¿cuáles son las neuronas? Entonces, fijémonos cómo comienza todo para ir en orden. Esta
es la parte vestibular, ¿verdad? Lo que se llama el laberinto. Cuando han escuchado laberintitis y entonces el paciente presenta mareos, vértigo, porque está afectado estos canales semicirculares. Estos canales semicirculares tienen una agüita, ¿verdad? Tienen una agüita que cuando ella se mueve, depende hacia dónde se mueva, activa estos cilios que tiene la primera neurona de esta vía. El movimiento activa los cilios y entonces traduce ese movimiento y envía la información al cerebro de que nos estamos moviendo. Entonces, dependiendo si nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Estos pelitos se mueven al compás de la agüita y entonces envía la información. Si se mueven para acá, bueno, envían información. Se movieron hacia la izquierda. Si se movieron para acá, se movió la cabeza hacia la derecha. Entonces, eso hace que nosotros podamos saber o sea, estar consciente de los movimientos de nuestra cabeza a pesar de tener, por ejemplo, los ojos cerrados. Esto actúa, siempre hago el ejemplo, que esto actúa como el nivel que usan los ingenieros para ver, por ejemplo, o los albañiles, si lo han visto, que es para saber si la pared está derecha. Por ejemplo, si se está haciendo una pared, que es un tubito con una agüita que tiene una burbuja. Entonces, dependiendo si la burbuja está en el medio, quiere decir que está derecho. Entonces, más o menos así actúa esta agüita y entonces, como ya les expliqué, envía esa información, pasa por la primera neurona que está en el ganglio vestibular. Después sale entonces, esto sería conducto auditivo interno, entra por el surco bulbo protuberancial y cae en los núcleos vestibulares. Entonces aquí está la vía. Ganglio vestibular sería la primera neurona, segunda neurona, núcleo vestibular, o como le llaman aquí, pedúnculo vestibular, y de aquí envía al cerebelo. O sea, el destino es aquí en el cerebelo. Algunas neuronas van al fascículo longitudinal medial y algunas neuronas también llegan al tálamo para que de allí llegue a la corteza cerebral y se convierta en algo consciente. Pero normalmente el cerebelo trabaja con toda esta información de una manera inconsciente. Sube por aquel pedúnculo cerebeloso inferior. Por otro lado, ¿verdad? En cuanto al oído como tal, a la información auditiva, sucede aquí. Aquí, en el caracol, ¿verdad? En la parte coclear, existen también, como decir, unas células igual con esos cilios. Cuando la vibración, ahorita vamos a ver un videito de eso, cuando la vibración llega al tímpano, pasa a través de la cadena de huesecillos y los huesecillos hacen vibrar el agua que hay en estos canales. Y al vibrar el agua, también mueven otras células que también tienen unos cilios y entonces ellas traducen esa información que era física, porque el sonido también se mide su velocidad o los megahertz o los hertz de vibración, ¿verdad? Traducen esa información, el sonido, a un impulso nervioso. Entonces, ese impulso nervioso sale por aquí, llega a la primera neurona que está aquí dentro, que es el ganglio coclear, y de allí salen por la misma vía con el octavo par y el séptimo, bueno, dentro del octavo par, pues, y llegan a los núcleos cocleares. Entonces aquí está. Llega a los núcleos cocleares, aquí está ganglio coclear,
luego núcleos cocleares, luego pasa a los núcleos olivares, que eran las olivas que se ven en la parte anterior de la protuberancia, y después de aquí sube por el lemnisco lateral. ¿Se acuerdan que vimos el lemnisco lateral? Sube por el lemnisco lateral y llega al colículo inferior. Algunas llegan directamente al tálamo, el cuerpo geniculado medial del tálamo, pero la mayoría llega al colículo inferior. ¿Se acuerdan también que les he dicho que el colículo superior se encarga de la vista, integra la vía visual? En cambio, el colículo inferior es con el oído. De aquí entonces, la mayoría de las fibras desde el colículo inferior pasan al tálamo y del tálamo a la corteza cerebral, específicamente en el lóbulo temporal. El origen aparente es el surco protuberancial. Recuerden que el surco protuberancial inferior, recuerden que por este surco pasan 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Por detrás de las olivas sale los siguientes: 9, 10 y 11. Y por delante de la oliva, 12. Salida del cráneo, conducto auditivo interno en conjunto con el facial. Entonces aquí tenemos dos videitos. Uno que habla sobre lo que ocurre con el oído. El oído es un auténtico mecanismo de precisión cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Los problemas de audición se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad. El ruido producido en la calle, en los centros laborales e incluso en las propias viviendas sobrepasa a menudo los 100 decibelios, lo que daña el oído interno. Hay tres tipos de pérdida auditiva: neurosensorial, también conocida como perceptiva, se produce en el oído interno debido al deterioro de las células ciliadas que conducen los impulsos sonoros hasta el cerebro. Conductiva, también conocida como de transmisión, implica la obstrucción de alguna parte del oído medio o externo. El sonido no puede transmitirse a través del aire, sino a través de la vía ósea. Mixta. Es una combinación de pérdida neurosensorial y conductiva. Y ahora veamos aquí este video sobre la propiocepción vestibular.
Ahí está la cadena de huesecillos, el yunque, el martillo, yunque y estribo, ¿verdad? Que son los que van a llevar el sonido. Y aquí están los canales semicirculares. Ahí están los cilios. El mismo ganglio vestibular. Entonces esa información, ¿verdad?, llega al núcleo vestibular y de allí asciende. Entonces habíamos visto en otra clase, ¿verdad?,
lo que era el lemnisco lateral. Entonces fíjense cómo es la vía que entonces une el núcleo coclear y las olivas, suben hacia el colículo inferior, que está igual. Este lemnisco lateral igual lo vemos aquí, este que viene aquí subiendo. El fascículo longitudinal medial, que también lo vimos en la clase de los cortes del tallo, ¿verdad? Va a integrar la información que viene de los núcleos olivar y vestibular, es decir, el octavo par, que nos ayuda con la posición de la cabeza, y los va a combinar con los núcleos de los músculos extraoculares, es decir, de los músculos extrínsecos del ojo, que son el tercero, cuarto y sexto. Aquí se integran, en esta línea azul que coloqué, se integran todos esos núcleos a través del fascículo longitudinal medial. Entonces ahora vamos con el noveno. Como les dije, estos tres pares, 7, 9 y 10, van agarraditos de la mano, son muy parecidos. Fíjense que el glosofaringio, entonces, él tiene un núcleo que es motor para algunos de los músculos de la faringe. Este núcleo recibe obviamente información de la corteza cerebral, ¿verdad? Y la integra aquí. Es este núcleo que vemos aquí. Este núcleo ambiguo se llama así porque es de 3 nervios. Es decir, él envía información a través del glosofaringio, a través del vago y a través del mismo nervio espinal, que es el 11 o accesorio. Entonces por eso se le llama ambiguo. Entonces este núcleo se va a encargar de muchos de los músculos de la faringe y la laringe. El otro núcleo es el núcleo salivatorio inferior, que me inerva la glándula que me está faltando, la glándula salival que me está faltando, que es la parótida. Estas glándulas ustedes las van a ver en sistema digestivo. Igual tienen las mismas integración con el hipotálamo, con el mismo nervio olfatorio. El olor nos hace salivar, es a través de esta misma vía. Y el otro núcleo es la combinación con el 7 y el 10, que es el del tracto solitario. Entonces, que vemos, está más atrásita, perdón, aquí, que es el núcleo del tracto solitario, perdón, que está aquí, Entonces aquí llega la información del glosofaringio al núcleo del tracto solitario, este azul. Entonces, como vemos, tenemos uno motor, uno parasimpático y uno sensitivo o sensorial. Está igual, llegando el glosofaringio, llega al núcleo, tiene el núcleo salivatorio inferior, el ambiguo y el solitario, que es este. Entonces, fíjense que para que recordemos, ¿verdad? Cuando teníamos el nivel de las olivas, entonces aquí estaban los núcleos del glosofaringio. Está el núcleo, fíjense aquí, me está señalando el núcleo del tracto solitario y el núcleo ambiguo. En este caso, este es el décimo par, pero recuerden que el décimo y el noveno comparten estos mismos núcleos. Entonces, ¿cuáles son las vías de este nervio? Entonces, tenemos uno que es motor, un núcleo que es motor, que por supuesto, entonces recibe información de las cortezas cerebrales, de ambas, así como sucede con la parte superior del facial. Envía información, esa sería la primera neurona, baja por la vía piramidal, la parte córtico-nuclear, y llega entonces al núcleo ambiguo, y de allí sale la información a los músculos, al músculo
estilofaringeo. Él se encarga solamente de este músculo, estilofaringeo. Los músculos de la faringe los van a ver también en digestivo. La otra vía, ¿verdad?, es la que tiene que ver con el núcleo salivatorio inferior, que entonces puede recibir información del sistema reticular, del hipotálamo, ¿verdad? Sale aquí y entonces sale y hace escala, como toda vía parasimpática y simpática, hace escala en un ganglio, en este caso el ganglio óptico, y después entonces llega a la glándula parotidia. Y el otro núcleo, que es el solitario, que es el que recibe la información del gusto, en este caso de la parte del tercio posterior de la lengua. Entonces, pasa esa información por el ganglio del glosofaringio, aquí, ganglio del glosofaringio, llega entonces al núcleo del tracto solitario y de allí asciende por el lemnisco trigeminal, porque todavía sensitiva de los pares craneales, sube por el lemnisco trigeminal, llega al tálamo y del tálamo va a la circunvolución postcentral donde está el área del gusto. Entonces aquí vemos los tres núcleos, ¿verdad?, del glosofaringio. Entonces tenemos el que va a la glándula parótida, pasando por, aquí está el ganglio óptico, ¿verdad?, y entonces que está inervado por el núcleo salivatorio inferior. Núcleo salivatorio inferior, ganglio óptico, parótida. ¿Cuál otra? Al músculo estilofaringio, que es este. Entonces viene desde el núcleo ambiguo, la información baja y llega al músculo. Y la otra, información sensitiva, sensorial, tercio posterior de la lengua, sube ganglio del glosofaringio y llega al tracto solitario, donde estaría la segunda neurona, y de allí asciende hasta el tálamo, tercera neurona, y de allí a la corteza cerebral. Aquí está prácticamente el mismo cuento. Entonces, el tercio posterior de la lengua, primera neurona, el ganglio del glosofaringio, segunda tracto solitario y tercera, aquí no lo puse, y la tercera en el tálamo, a llegar al gusto. Como también les he dicho, el origen aparente del 9, 10 y 11 son igualitas, es el mismo. El surco retroolivar, porque sale detrás de las olivas, surco retroolivar, y ellos salen junticos también por el agujero yugular, salen del cráneo por el agujero yugular. Entonces, ahora el vago, ¿verdad?, el nervio vago, a pesar que le pusieron ese nombre de vago, pero es el que más trabaja, porque de hecho es el único que desciende hasta el tórax y abdomen. Eso lo hace para la parte del parasimpático, porque es la que va a activar lo que son las vías digestivas, que ayuda al peristaltismo, a las secreciones de todas las glándulas a través de todas las vías digestivas, las mismas bilis, o sea, la vesícula biliar, todo eso, él se encarga de controlarlo. También él controla, o sea, él envía la información desde el sistema reticular, o sea, el sistema reticular en el tallo y los centros cardiovasculares y respiratorios que están en el tallo envían información al núcleo dorsal del vago, y el núcleo dorsal del vago llega hasta el corazón y a los bronquios si necesita aumentar la frecuencia cardíaca o disminuirla con los bronquios, ayuda a dilatarlos, ¿eh? Entonces él se encarga de todo esto. Cuando veamos el sistema autónomo, simpático y parasimpático, vamos a ver específicamente todas estas cosas de las que se encargan estos sistemas. Tiene participación en el núcleo ambiguo porque también inerva algunos músculos de la faringe. Y
también recibe información sensorial del gusto. Por ejemplo, él es el que se encarga del reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso es el toque. Si se hace un toque en la mucosa de los arcos de la faringe, perdón, de los arcos palatinos que están en el paladar, te da náuseas. Bueno, esa información la recibe el glosofaringio y la arcada que da la ejecuta el nervio vago a través de este núcleo. Entonces, aquí recordando otra vez, ¿verdad? El corte a nivel de las olivas. Y entonces fíjense que aquí estaban los núcleos. El núcleo del tracto solitario, el núcleo dorsal del vago, ¿verdad? Y el núcleo ambiguo. Entonces aquí está el nervio vago saliendo por detrás de las olivas. Aquí están igual los tres núcleos. Entonces vamos a ver las vías para estos núcleos. Entonces, para el núcleo ambiguo, ¿verdad? Que es un núcleo motor, se envía información desde la corteza cerebral, baja por la vía piramidal córtico-nuclear, llega al núcleo ambiguo y del núcleo ambiguo se envía información a los músculos de la faringe y de la laringe. Aquí van. Núcleo motor principal del vago, baja o ambiguo, y entonces desciende. Incluye las cuerdas vocales. De hecho, él tiene un recorrido, ¿verdad? Cuando el nervio vago va bajando y cuando pasa por el callado aórtico, se acuerda en este momento que se le olvidó inervar las cuerdas vocales. Entonces envía una rama que se llama recurrente laringio. Recurrente, todo lo que se llame recurrente en anatomía es porque se devuelve, es un regreso. Entonces aquí va, sube y llega a la laringe para inervar las cuerdas vocales. La segunda neurona, en el caso del núcleo dorsal del vago, ¿verdad? Que se encarga de toda la parte parasimpática, de verdad que son muchos los ganglios que se consigue por todo el trayecto para el corazón, para los pulmones, para las vías digestivas. Son muchos ganglios. Entonces, bueno, sencillamente lo dejé ahí resumido como ganglios torácicos y abdominales. Y que, bueno, ya sabemos que el destino es al corazón, los pulmones y las vías digestivas. Y que, bueno, también participa en el núcleo del tracto solitario. Entonces, la vía llega al ganglio del vago, ¿verdad? Llega al núcleo del tracto solitario, de allí asciende por el lemnisco trigeminal al tálamo y del tálamo se envía a la corteza cerebral, específicamente en la circunvolución postcentral. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Ganglio del vago, núcleo del tracto solitario, y asciende hasta el tálamo, donde está la tercera neurona, y de allí a la corteza cerebral. Lo mismo, su origen aparente y la salida del cráneo, igualmente, surco retroolivar y agujero yugular. Obviamente con la vena yugular. Entonces, aquí tenemos los ganglios que participan en el sistema parasimpático, ¿verdad? Entonces recordemos el tercer par con su ganglio ciliar, el otro es el séptimo que tiene al pterigo palatino, ¿verdad? Y al submandibular, al noveno, ¿verdad? Que tiene el ganglio óptico para la parotidia, perdón, y el décimo que tiene ganglios torácicos y abdominales. Esto puede ser pregunta más adelante, ¿cuáles son los pares craneales que ayudan en el
sistema parasimpático. Entonces son 4, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. Tenemos el accesorio o espinal. Este es el primer nervio que ustedes conocieron, el primer par craneal que ustedes conocieron, porque se los nombraron en el Morfo 2, porque inerva al trapecio y al esternocleidomastoideo. Entonces, él tiene dos núcleos. Uno, que es el ambiguo que comparte con el vago y el glosofaringio. Y otro núcleo en la médula espinal. Otro núcleo en la médula espinal. Es decir, que este es el único núcleo que tiene un par craneal que no está en el tallo encefálico. Es decir, que está en la médula espinal. Entonces, fíjense que núcleo ambiguo y núcleo en el asta anterior de la médula espinal. Aquí viene saliendo un pedacito del ambiguo y del asta anterior de la médula espinal. Ahí sale el accesorio. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esto se lo explico ahí en otra lámina. Aquí lo que quería recordar, que entonces la decusación del lemnisco, que era el segundo corte, entonces aquí está el núcleo, y entonces saliendo por detrás de las olivas, el nervio accesorio. Entonces, como tiene dos núcleos, aquí están las dos vías. Estos dos núcleos están inervados igualmente desde la corteza cerebral y baja por la vía piramidal, para finalmente inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Cómo ocurre esto? Entonces fíjense, aquí está el nervio espinal, que tiene dos partes porque son dos núcleos. Una parte que viene del núcleo ambiguo y la otra parte viene de la médula espinal. Entonces fíjense que esas neuronas, esas segundas neuronas, salen del asta anterior de la médula espinal, ¿verdad? De hecho, eso lo vamos a ver hoy. Y entonces sube al lado de la médula espinal. Fíjense cómo va subiendo, entra en el agujero magnum, pasa buscando a las neuronas que vienen del núcleo ambiguo y ahora sale por el agujero yugular. Al salir por el agujero yugular, entonces va inerva al esternocleidomastoideo y al trapecio. Este mismo cuentico que lo acabo de echar es este mismo. Fíjense, las neuronas que vienen del núcleo ambiguo y las neuronas que vienen del asta anterior de la médula espinal suben paralela a la médula espinal, pasan por el agujero magnum y después entonces pasa buscando a las neuronas del núcleo ambiguo y entonces sale por el agujero yugular. Todas estas neuronas están a su vez inervadas por la corteza cerebral a través de la vía piramidal. Entonces, por eso es que lo vemos así, porque estas son las que vienen saliendo del asta anterior de la médula espinal y la última es la del el tracto solitario. Entonces, ¿por dónde sale? El tracto solitario, el núcleo ambiguo. ¿Por dónde sale? Por el surco retroolivar, como el 9 y 10, y por el agujero yugular. Por eso es que cuando ustedes ven esto, ven aquí, agujero magnum, ¿qué sale por ahí? Sale, entra, aquí lo que pasa es que no lo dice así, pero fíjense que salen las raíces espinales del nervio accesorio, pero en verdad es que entra al cráneo y después sale por el agujero yugular. Por último tenemos el hipogloso, que como sabemos se encarga de inervar los músculos de la lengua, los músculos intrínsecos de la lengua, que también van a ver en el sistema digestivo. Él recibe información directamente de la corteza cerebral para mover la lengua. Entonces, este núcleo, que lo tenemos aquí,
Aquí está, núcleo del hipogloso, saliendo. Él es el único entonces que sale por delante de las olivas. Aquí está. Núcleo del hipogloso sale por delante de las olivas, entonces en el surco preolivar. Aquí lo tenemos, aquí tenemos su vía, ¿verdad? Igual la primera neurona en la corteza precentral, baja por la vía piramidal, llega al núcleo del hipogloso donde está la segunda y entonces se va hacia los músculos intrínsecos de la lengua. El Snell dice que todos los músculos, ¿verdad?, están inervados por las dos cortezas cerebrales, ¿verdad?, excepto el músculo geniogloso. El músculo geniogloso solamente recibe información contralateral, algo así como sucede con el facial, con la parte inferior del facial. Solamente recibe información contralateral y no del mismo lado. Entonces, bueno, aquí viene el hipogloso saliendo por el agujero del hipogloso, baja y entonces llega a los músculos de la lengua. Origen aparente, surco preolivar y salida del cráneo por el agujero del hipogloso, que está aquí al ladito del agujero magno. Entonces, bueno, fíjense, yo creo que en este punto, ¿verdad?, ya se han aprendido los pares craneales, prácticamente sus nombres, sin usar ninguna mnemotecnia, sino estudiándolos cada uno. Entonces, bueno, aquí tienen un repasito, ¿verdad? Fíjense, el primero, olfatorio, el segundo, óptico, sensorial, estos dos. Tercero, oculomotor común, troclear y abducen, que son 4 y sexto, que van a los músculos del ojo. El trigémino se encarga de la sensibilidad de la cara y de los músculos de la masticación. El facial, el séptimo, se encarga de los músculos de la cara. Octavo, se encarga de la audición y vestibular. Noveno, de los músculos faringios, por eso se llama glosofaringio. El vago, que se encarga la parte parasimpática de las vías digestivas. 11, que es el accesorio o espinal, esternocleidomastoideo y el trapecio que inerva, y el hipogloso que inerva los músculos de la lengua. Entonces aquí están todos saliendo del cráneo, ¿verdad? Fíjense que está el primero, el segundo par, tercero, cuarto y sexto salen a través de la fisura orbitaria superior. El séptimo y octavo salen por el conducto auditivo interno. Este es el 12avo. Y no, estos son los tres que andan juntos. 9, 10 y 11. Y este 7 y 8, conducto auditivo interno, agujero yugular y agujero del hipogloso. Aquí está otro dibujito, conseguí por allí. Y bueno, fíjense, si ustedes ven esta foto, yo creo que ya se saben eso de memoria sin estar viendo las leyendas. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, 9, 10 y 11 y el 12. Y están otra vez. Me gustó este dibujo. Fíjense, por aquí está subiendo el espinal, ¿verdad? Esta imagen la pueden encontrar en el Prometheus que les comenté. Que los coloqué en el canal de Telegram. Y bueno, estas fueron unas fotos que le tomé así era que estudiaba yo en el Snell, que le había sacado copia. Y disculpen que me estaban llamando. Y entonces, bueno, teníamos que pintar esto, lo teníamos que pintar porque esta era la irrigación. Teníamos que aprendernos también la irrigación y qué núcleos irrigaba las ramas de la arteria basilar que va pasando. Entonces así era que estudiábamos todos esos cortes. Tuvimos que aprender así. Ganglio de Gasser.
Y bueno, espero que no les pase esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda?